En la vastedad del planeta, donde los océanos respiran y los bosques murmuran antiguos secretos, la vida sigue tejiendo su historia, silenciosa y sorprendente. Durante siglos, los ojos humanos se han detenido ante lo grandioso. El rugido del león, la danza de las ballenas. Pero entre las sombras y los rincones más apartados de la tierra, existen criaturas que casi nadie recuerda. Son los olvidados, seres tan singulares que parecen haber nacido de un sueño, y sin embargo, aún laten, aún respiran, aún luchan por existir. Cada uno guarda una historia de resistencia, de belleza y de fragilidad. Son los testigos del tiempo, los sobrevivientes de un mundo que cambia más rápido de lo que ellos pueden adaptarse. Mientras la humanidad mira hacia las estrellas, estos pequeños milagros permanecen aquí, bajo nuestros pies, recordando-nos que todavía não lo hemos visto todo. Hay peces que caminam, aves que não podem volar, mamíferos que parecem haber escapado de outro siglo. Sus nombres apenas figuran en los libros, sus rostros, desconocidos para la mayoría. Pero si los escuchamos con atención, si aprendemos a mirar más allá de lo evidente, descubriremos un universo escondido, donde la vida, incluso olvidada, sigue brillando. Hoy, viajaremos a través de montañas y selvas, mares y desiertos, para reencontrarnos con ellos, los animales que el mundo olvidó. En el corazón de México, bajo la superficie turbia de los canales de Xochimilco, vive una criatura que desafía las reglas del tiempo. El axolote, también llamado ajolote, del náhuatl axolotl, monstruo de agua, es un anfibio. Nunca crece del todo. Permanece joven incluso cuando alcanza la madurez. Su vida transcurre suspendida en un instante eterno. Hace siglos, las aguas de Xochimilco eran un laberinto de canales y chinampas, un reflejo líquido del cielo. Aquí, entre raíces flotantes y nenúfares, el axolote reinaba en silencio, alimentándose de pequeños crustáceos y larvas. Sus branquias rosadas, como delicadas plumas, respiraban el oxígeno del agua. A diferencia de otros anfibios, el axolote rehúsa abandonar su hogar acuático. Nunca se transforma en salamandra terrestre. Prefiere seguir nadando en su infancia perpetua. Y en esa decisión, la ciencia encuentra un milagro: la capacidad de regenerar su cuerpo. Puede reconstruir un brazo perdido, una parte del corazón, incluso fragmentos de su cerebro. Durante décadas, los laboratorios del mundo han observado este fenómeno con asombro y esperanza. En su ADN podría esconderse la clave de la medicina del futuro: la posibilidad de sanar sin cicatriz, de recomenzar desde cero. Pero la ciudad que lo vio nacer también lo asfixia. Las aguas limpias se han vuelto canales de concreto y las chinampas recuerdos de un pasado agrícola. Cada día, los desechos urbanos invaden su hábitat y las especies exóticas devoran a sus crías. El axolote salvaje se ha convertido en un fantasma. De millones, hoy apenas sobreviven unos cuantos cientos en libertad. Sin embargo, aún hay esperanza. En los márgenes de la metrópoli, científicos y campesinos se unen para restaurar los canales, recrear los ecosistemas antiguos y devolver el agua clara al valle. El axolote, símbolo de la identidad mexicana, renace también como emblema de resiliencia. En su sonrisa inmóvil y sus ojos negros, que la vida no necesita prisa para perdurar. Quizás el axolote no teme al olvido, porque mientras exista una sola gota de agua donde flotar, seguirá recordándonos quiénes fuimos y lo que aún podemos ser. En las selvas tropicales de Centroamérica, donde la niebla se confunde con el vapor del amanecer, una pequeña sombra translúcida flota entre la luz. Es la Greta Otto, la mariposa de alas de cristal, una joya viva que el viento apenas toca,
y que la mayoría de los ojos humanos pasa por alto. Sus alas, casi invisibles, son una obra maestra de la evolución. Carecen de los pigmentos que dan color a la mayoría de las mariposas. En su lugar poseen una estructura microscópica que hace rebotar la luz, no hacia afuera, sino a través de ellas. Por eso cuando vuela, parece que la selva respira dentro de su cuerpo. Una transparencia perfecta, un truco de la naturaleza para volverse invisible. Vive en los márgenes de los bosques húmedos, entre los 500 y 1500 metros de altitud. Su danza silenciosa conecta flores dispersas, buscando néctar en las corolas más altas. La hembra elige con cuidado cada hoja donde depositará sus huevos. Sabe que de esa decisión depende la vida. Allí, las larvas se alimentarán de plantas tóxicas del género Cestrum, acumulando en su cuerpo los venenos que luego las protegerán de los depredadores. Pero incluso la belleza tiene su precio. Su transparencia la salva de los ojos del cazador, aunque no de los cambios del clima. El aumento de temperatura y la deforestación están fragmentando su hogar. Los bosques nublados, su refugio ancestral, se reducen año tras año, y con ellos las flores que sustentan su vuelo. Aún así, la Greta Otto persiste. Cada aleteo es una afirmación de vida, un recordatorio de que la fragilidad también puede ser una forma de fuerza. En algunos lugares, los científicos la estudian como inspiración para nuevas tecnologías. Sus alas transparentes repelen el agua y la suciedad, y podrían inspirar materiales ópticos del futuro. Y mientras el mundo se acelera, ella continúa su danza invisible, guiada por la luz que atraviesa sus alas. En un tiempo donde todo busca ser visto, la mariposa alas de cristal nos enseña el valor de la discreción. La belleza no siempre grita. En su vuelo casi imperceptible hay un eco de equilibrio, de armonía, de ese lenguaje silencioso con el que la naturaleza aún intenta hablarnos. En las montañas nubladas del norte de Sumatra, donde la bruma se aferra a los árboles y el sol apenas atraviesa el dosel, vive una de las criaturas más enigmáticas del planeta, el orangután de Tapanuli. Una especie tan reciente para la ciencia que fue descrita apenas en el año 2017. Y sin embargo, ya es la más amenazada de todos los grandes simios. Durante miles de años, este orangután ha habitado un pequeño refugio de selva tropical entre montañas y ríos de aguas oscuras. Aquí, cada árbol centenario es un puente de vida. Cada liana, un camino suspendido entre el cielo y la tierra. El macho de Tapanuli es un gigante solitario. Sus mejillas redondeadas, cubiertas por una densa barba de color cobre, reflejan una nobleza tranquila. Camina lentamente entre las ramas, moviendo su cuerpo pesado con una precisión que solo da el tiempo. Su mirada parece contener siglos. Una inteligencia silenciosa, una calma que no necesita palabras. Pasa la mayor parte de su vida en los árboles, construyendo cada noche un nuevo nido de hojas, una cama que solo durará hasta el amanecer. Se alimenta de frutas silvestres, hojas tiernas y ocasionalmente insectos. Es el jardinero de la selva. Sus excrementos dispersan semillas a kilómetros de distancia, manteniendo vivo el ciclo del bosque. Pero el bosque se encoge. El hábitat del orangután de Tapanuli, apenas 1000 kilómetros cuadrados, se ha fragmentado por carreteras, represas y tala ilegal. En un solo siglo, ha perdido más del 80% de su territorio ancestral. Hoy, se estima que solo quedan alrededor de 800 individuos. Un número tan pequeño que podría desaparecer en una generación. La amenaza más inmediata proviene de la construcción de una planta hidroeléctrica en el corazón de su selva.
una obra que corta el corredor ecológico que une a las poblaciones restantes. Cada árbol caído no es solo un hogar perdido, es una línea más borrada del mapa de la vida. Los científicos luchan contra el tiempo, intentando registrar su comportamiento, su lenguaje, su ADN único antes de que sea demasiado tarde. El orangután de Tapanuli comparte el 97% de su código genético con nosotros, y sin embargo su destino depende completamente de nuestras decisiones. A veces, entre la niebla de la madrugada, se escucha un llamado grave que resuena entre los árboles. Es el canto del macho, profundo y prolongado, un eco que viaja kilómetros a través de la selva. Es una canción de territorio, pero también de existencia. Un mensaje que dice: sigo aquí. Mientras el hombre avanza con sus máquinas, el orangután se aferra al último bosque que conoce. En su silencio hay una lección, una que quizás hemos olvidado. La fuerza no siempre se impone. A veces, simplemente resiste, y en algún lugar entre las montañas de Tapanuli, bajo la lluvia eterna, un orangután levanta la vista al cielo, tal vez esperando que, esta vez, no lo olvidemos. En el corazón del África ecuatorial, donde la luz apenas toca el suelo y el aire está cargado de misterio, habita una criatura que parece sacada de un sueño. El okapi, un animal tan extraño que, durante siglos, los exploradores lo consideraron una leyenda. Sus patas están cubiertas por rayas blancas. Su cuerpo, elegante y oscuro, recuerda a una jirafa, aunque sus movimientos sean tan silenciosos como los de un fantasma. Este ser enigmático vive oculto en los bosques lluviosos del Congo. Rara vez abandona la sombra. Su piel refleja la poca luz que se filtra, convirtiéndolo casi en invisible entre la maleza. El okapi pasa la mayor parte del día en soledad. Camina despacio entre los árboles, midiendo cada paso con una calma ancestral. Su lengua, larga y azulada, le permite arrancar hojas tiernas de las ramas más altas y limpiar su propio rostro con la precisión de una mano. De vez en cuando, su oído alerta capta el sonido de una rama quebrada. Entonces se detiene, se inmoviliza, como si la selva entera contuviera la respiración. A pesar de su tamaño, el okapi rara vez es visto. Es un maestro del camuflaje, un guardián silencioso de uno de los últimos bosques vírgenes del planeta. Durante siglos, los pueblos pigmeos del Ituri hablaron de él en sus leyendas, llamándolo Ati, un espíritu del bosque. El mundo occidental no creyó su existencia hasta 1901, cuando un explorador británico, Sir Harry Johnston, consiguió las primeras pruebas. Pero desde aquel descubrimiento, su refugio se ha ido encogiendo. El bosque del Congo se enfrenta hoy a la tala indiscriminada, la minería y el conflicto armado. Los caminos abiertos por el hombre fragmentan su territorio, dejándolo atrapado entre claros sin retorno. Los cazadores furtivos lo persiguen por su piel y su carne, y las minas ilegales contaminan los ríos que lo sostienen. Se estima que quedan menos de 15.000 okapis en libertad. La especie está catalogada como en peligro de extinción. El mismo bosque que le dio vida podría desaparecer junto con él. Sin embargo, no todo está perdido. En el noreste del Congo, una reserva especial protege a los últimos okapis. Allí, los guardabosques, muchos de ellos antiguos cazadores, han decidido cambiar el curso de la historia, bajo el rugido distante de las tormentas tropicales. Vigilan el bosque día y noche, arriesgando su vida para preservar la del okapi.
El okapi no corre, no lucha, no ruge, simplemente permanece, y en su silencio guarda la dignidad. En un mundo que corre hacia adelante sin mirar atrás, el okapi nos recuerda el valor de la quietud. A veces, sobrevivir no significa avanzar, sino resistir, con gracia, en la sombra. Allí donde termina la costa y comienza el infinito, en la delgada frontera entre el cielo y el mar, flota una criatura tan pequeña como perfecta, el Glaucus atlanticus, más conocido como el dragón azul. Con apenas 3 centímetros de longitud, su cuerpo iridiscente brilla como una joya viva. Azules eléctricos, plateados y grises se funden sobre su piel, imitando los colores del cielo reflejado en el océano. Pero no es un adorno, es una armadura, una ilusión diseñada por la evolución. El dragón azul pasa toda su vida flotando boca abajo, suspendido por una burbuja de aire que guarda en su estómago. El viento y las corrientes lo arrastran a través de mares cálidos y templados, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Su mundo no tiene suelo ni refugio, solo movimiento. Y sin embargo, este ser tan frágil es uno de los depredadores más temidos del plancton. Se alimenta de medusas venenosas, incluida la temida carabela portuguesa, una criatura cuyo contacto puede causar dolor extremo al ser humano. El dragón azul no solo soporta su veneno, lo roba. Guarda las toxinas en pequeñas glándulas en sus apéndices, concentrándolas hasta volverlas más potentes. Y cuando se siente amenazado, las libera como un recordatorio de que la belleza a veces también hiere. En su aparente delicadeza habita la astucia. En su vulnerabilidad, la defensa. Es un equilibrio perfecto entre el arte y la supervivencia. El dragón azul rara vez es visto. Su tamaño diminuto y su vida errante lo mantienen fuera del alcance de los humanos. Solo el azar lo revela, cuando una corriente lo arrastra hasta la orilla. Entonces, los caminantes del litoral se detienen asombrados, sin imaginar que ese pequeño ser brillante, ese ángel del mar, es también un depredador letal. Su existencia es efímera, pocos meses, a veces semanas. Pero en ese tiempo, el dragón azul vive en plenitud, navegando un mundo sin fronteras, alimentándose de gigantes invisibles. En los últimos años, los científicos han comenzado a estudiarlo más de cerca. El cambio climático y las alteraciones en las corrientes oceánicas podrían estar modificando su distribución. Algunos ejemplares ya se han encontrado en costas donde nunca antes se les vio. Su presencia, dicen, es un termómetro del océano, una señal de los cambios invisibles que ocurren bajo la superficie. El dragón azul no lucha contra la corriente, fluye con ella. Se deja llevar por el ritmo del mar, como si entendiera algo que nosotros olvidamos, que la fuerza, a veces, está en rendirse. En un planeta cubierto de agua, donde cada ola cuenta una historia distinta, el dragón azul es un recordatorio de la belleza diminuta, de la complejidad escondida en lo invisible. Porque incluso las criaturas más pequeñas pueden contener un océano entero en su reflejo. En las noches silenciosas de Aotearoa, la tierra de las largas nubes blancas, resuena un sonido profundo que viaja a través del bosque. Es el llamado del cácapo, el loro más pesado del mundo y el único que no puede volar. Su cuerpo robusto, cubierto de plumas verdes y doradas, se confunde entre los musgos y helechos de los bosques húmedos de Nueva Zelanda. Con sus grandes ojos y su andar torpe, parece una criatura salida de un cuento antiguo, una reliquia de un tiempo en que las islas estaban gobernadas por aves y no por mamíferos. Durante miles de años el cácapo no necesitó alas fuertes. Vivía en un paraíso sin depredadores. Sus enemigos eran el frío,
el hambre o el olvido. De noche, explora el suelo del bosque con curiosidad. Se alimenta de frutas, raíces, hojas y semillas, y cuando el verano florece, busca el fruto del rimu, un árbol que solo fructifica cada pocos años. Cuando el rimu da fruto, el kakapo canta. Cuando no, guarda silencio. El macho cava un pequeño cráter en la tierra, una especie de anfiteatro natural. Allí, durante semanas, emite su canto grave y repetitivo, esperando que una hembra lo escuche a kilómetros de distancia. Es un ritual antiguo, lleno de paciencia, un lenguaje que pocos oídos humanos han tenido la fortuna de escuchar. Pero la llegada del hombre cambió su destino. Con los barcos vinieron los gatos, los perros, las ratas, depredadores que cazan de noche, justo cuando el kakapo camina. En pocas décadas, miles de años de evolución se desmoronaron. A mediados del siglo XX, se creyó extinto, hasta que en 1974, un grupo de exploradores lo encontró, vivo, resistiendo en los rincones más remotos del sur de Nueva Zelanda. El mundo contuvo el aliento. Desde entonces, un ejército de científicos, voluntarios y guardianes ha dedicado su vida a salvarlo. Cada ave tiene nombre propio, historia y seguimiento diario. Ninguna otra especie ha recibido un cuidado tan cercano, tan humano. En islas libres de depredadores, las últimas decenas de kakapo viven bajo la protección constante de sus cuidadores. Se pesan, se observan, se celebran. Cada huevo que eclosiona es un triunfo, cada cría perdida, un luto nacional. Hoy existen poco más de 200 individuos. Cada uno lleva un transmisor en su espalda, una señal que permite escuchar su vida, su respiración, su supervivencia. Y, contra todo pronóstico, la población crece, lentamente, silenciosamente. Pero crece. El kakapo no vuela, pero su historia se eleva sobre el aire del tiempo, como un símbolo de lo que la humanidad puede lograr cuando decide cuidar en lugar de destruir. En las noches de Aotearoa, el eco de su canto aún vibra en el bosque. Es el pulso de la vida que se niega a extinguirse. Una melodía profunda que nos recuerda que todavía hay esperanza. Entre las montañas nubladas de Annam, donde Vietnam y Laos se abrazan en un mar de verdes infinitos, vive un ser que casi nadie ha visto y que muchos creyeron una leyenda, el Saola. Fue descubierto por la ciencia apenas en 1992, cuando los investigadores hallaron unos cuernos extraños colgados en una cabaña de cazadores. Nadie había visto al animal vivo, y sin embargo, esos cuernos delgados, paralelos, contaban la historia de una especie desconocida. Desde entonces, el Saola se convirtió en símbolo de lo que aún queda por descubrir. Una criatura esquiva, silenciosa, que habita las selvas montanas de los annamitas, entre bambúes, helechos y orquídeas que crecen en la sombra perpetua. Su pelaje marrón oscuro, su mirada tranquila y su andar elegante entre los árboles lo hacen casi invisible. Camina solo, siguiendo los senderos del agua, bebiendo de los arroyos cristalinos que descienden por las montañas. A diferencia de otros bóvidos, el Saola no forma grandes manadas. Vive en parejas o en grupos pequeños e evita el ruido del hombre con un instinto casi sobrenatural. Durante décadas apenas se le ha capturado en cámara unas pocas veces en imágenes borrosas tomadas por trampas fotográficas. Cada fotografía es un milagro, una ventana fugaz hacia un mundo que desaparece. Pero ese mundo se estrecha. Las montañas que alguna vez fueron un refugio se están llenando de caminos, minas y redes de cazadores. El Saola no tiene defensas contra las trampas. No sabe huir de los perros
Y cada año, las selvas del centro de Vietnam pierden parte de su corazón. Hoy, se estima que quedan menos de 100 individuos, quizás muchos menos, nadie lo sabe con certeza. El saola es probablemente el mamífero más raro del planeta, y su supervivencia depende de una carrera silenciosa contra el tiempo. En los últimos años, una red de científicos y guardianes locales ha comenzado una misión sin precedentes: crear un santuario natural donde el saola pueda ser protegido, observado y quizá reproducido. No existen saolas en zoológicos ni en reservas fuera de su hábitat. Nunca ha vivido en cautiverio. Si desaparece del bosque, desaparecerá para siempre. Aún así, su sola existencia es una lección. En un mundo que creemos conocer por completo, el saola nos recuerda lo poco que realmente entendemos. Un animal que vive sin buscar ser visto, que respira sin dejar huellas, que camina entre los árboles como un espíritu del pasado. Los aldeanos de Lanam aún cuentan historias sobre él. Dicen que cuando el bosque guarda silencio absoluto es porque el saola ha pasado, y que donde pisa, el agua vuelve a ser pura. Tal vez nunca lo veamos con nuestros propios ojos. Tal vez su magia resida justamente en eso, en permanecer oculto. Pero mientras exista una bruma en las montañas, mientras haya un río sin nombre corriendo entre las hojas, el espíritu del saola seguirá vivo, no como un mito, sino como un recordatorio de todo lo que el mundo aún puede olvidar y de lo que todavía estamos a tiempo de salvar. Bajo el sol abrasador del Ecuador, donde la lava negra se encuentra con el océano, vive un superviviente improbable, el pingüino de las Galápagos, el único pingüino que desafía al trópico. En un archipiélago nacido del fuego, este pequeño viajero ha aprendido a vivir entre extremos, el calor volcánico de la roca y el frío cortante de las corrientes marinas. Apenas mide medio metro, pero su historia abarca siglos de adaptación. Las corrientes frías de Humboldt y Cromwell traen consigo los nutrientes que alimentan la vida en las islas. Gracias a ellas, el pingüino puede sobrevivir en un lugar donde ningún otro lo logra. Cuando el agua se enfría, el océano se llena de peces. El pingüino bucea con destreza, alcanzando hasta 30 metros de profundidad, moviendo sus aletas como alas de acero. Bajo la superficie, el sol se disuelve en sombras turquesas. Allí, el pingüino se mueve con una gracia inesperada, veloz, preciso, libre. Pero la vida en el Ecuador no ofrece tregua. Cuando las aguas se calientan por el fenómeno de El Niño, los peces desaparecen y el hambre llega a las costas. Cada ciclo cálido pone a prueba su resistencia. Muchos mueren, pocos logran criar. El sol, enemigo natural del pingüino, obliga a estos animales a refugiarse en grietas de roca o en las sombras de los acantilados. Allí, jadean con el pico abierto, protegiendo sus huevos del calor que podría destruirlos. Su plumaje oscuro absorbe la luz del día, pero también la historia de su lucha. En las Galápagos, todo está interconectado: los vientos, las mareas, los volcanes. El pingüino depende de un equilibrio frágil, uno que el cambio climático amenaza con romper. En las últimas décadas, su población ha disminuido drásticamente. Hoy, se estima que quedan menos de 2.000 individuos. Cada año, el número oscila con las corrientes del Pacífico. Los científicos trabajan para proteger sus nidos, controlar a los depredadores introducidos y asegurar refugios donde el sol no los alcance. Algunos colocan refugios artificiales de piedra y sombra, intentando imitar los caprichos de la naturaleza. Y a pesar de todo, Andos de Nikon en Lede, el pingüino de las Galápagos sigue resistiendo. Cada amanecer
salta al agua fría con determinación, como si cada inmersión fuera un acto de fe. Su vida es un testimonio de adaptación, una historia escrita en roca y sal, en un lugar donde la vida no debería existir, y sin embargo florece. En las islas que inspiraron a Darwin, este pequeño pingüino continúa su propia evolución. Sin saberlo, es un recordatorio de la belleza frágil que aún persiste en el mundo. Bajo el sol del Ecuador, entre lava y mar, el pingüino de las Galápagos resiste. Y en cada sombra donde protege a su cría, la vida vuelve a encontrar su equilibrio. En las vastas estepas de Asia Central, donde el horizonte se pierde entre el hielo y el polvo, habita un guardián diminuto del silencio. El gato de Payas, el felino más enigmático y expresivo del mundo. Su cuerpo es pequeño, apenas del tamaño de un gato doméstico, pero su mirada, dos ojos redondos, de un ámbar intenso, contiene la dureza de los inviernos mongoles y la sabiduría de miles de años de supervivencia. El gato de Payas no es un cazador veloz, ni un escalador ágil. Es un maestro de la invisibilidad. Vive entre rocas y grietas, donde el viento corta como cuchillo y la vida se reduce a susurros. Su pelaje, espeso y grisáceo, es uno de los más densos del reino felino. Cada hebra de pelo guarda el calor de un sol lejano. En invierno, se vuelve más grueso, más largo, hasta convertirlo en una sombra viva sobre la nieve. Caza al amanecer o al anochecer, moviendo el cuerpo lentamente entre las piedras. Su presa favorita, picas, roedores pequeños que excavan túneles bajo el hielo. Cuando el viento se calma, se detiene, observa, espera. Su paciencia es su mejor arma. A diferencia de otros felinos, el gato de Payas no puede correr largas distancias. Sus patas cortas y su forma rechoncha lo condenan a emboscadas rápidas. Cada intento falido puede significar días de hambre. Vive solo, sin compañía, sin clã. A veces, durante meses, no ve otro ser de su especie. La soledad es su territorio. Durante siglos, su existencia pasó inadvertida. Los pueblos nómadas lo conocían como Manul, una palabra que evoca lo pequeño y lo sabio. Pero para la ciencia moderna, fue un descubrimiento tardío, y hoy, cuando al fin lo comprendemos, ya está desapareciendo. El avance de la ganadería, la caza de sus presas y la fragmentación del hábitat han reducido sus poblaciones en casi todo su rango natural. Las enfermedades transmitidas por animales domésticos como el moquillo felino han diezmado comunidades enteras. Y aunque su piel ya no se comercia tanto como antes, su enemigo más grande sigue siendo el olvido. Los científicos apenas comienzan a entenderlo. Sus hábitos, su reproducción, su comunicación. Cada nueva imagen de cámara trampa es un pequeño triunfo. Allí aparece, entre el viento y la escarcha, mirando fijamente al lente, con una mezcla de desafío y sabiduría. Sus orejas bajas, su expresión redonda, su mirada, casi humana. El gato de Payas no ruge, no maulla fuerte. Su voz es un suspiro que se confunde con el viento. Pero en ese silencio hay una fuerza antigua, la misma que mantiene viva a la estepa. En un mundo que cambia demasiado rápido, el gato de Payas es un recordatorio de la calma. Desde Som, de la vida que elige el silencio en lugar del ruido, la paciencia en lugar de la prisa. Y cuando sus ojos dorados miran el amanecer, entre los montes helados de Mongolia parecen decirnos, sin palabras, la belleza más pura es la que nadie ve. En las frías aguas del sur de Tasmania, más allá del alcance de la luz del sol, vive un ser tan pequeño como extraordinario. Un pez que no nada. Camina. El Brachionistis hirsutus, conocido como el pez mano rosado, usa sus aletas pectorales como si fueran manos.
Las apoya sobre el fondo arenoso y avanza lentamente como si explorara el mundo paso a paso. Su cuerpo mide apenas unos centímetros. De color rosado pálido, moteado, con una piel casi translúcida, parece un suspiro hecho de carne. Sus manos son pequeñas extensiones a modo de dedos, una rareza evolutiva que le permite caminar por el lecho marino en lugar de flotar en la corriente. Durante millones de años, este pez permaneció oculto, viviendo entre algas, corales y arenas finas. Un habitante tímido, sedentario, que raramente se aleja de su pequeño territorio. Prefiere moverse en distancias cortas, cazando pequeños crustáceos y gusanos del fondo. No tiene necesidad de huir. Su defensa es su anonimato. Pero incluso el anonimato tiene límites. A medida que el océano cambia, el mundo de este diminuto ser también se reduce. La contaminación, la pesca de arrastre y el aumento de temperatura han degradado los hábitats costeros de Tasmania. Durante años, se creyó extinto. Hasta que, en 2018, un grupo de buzos lo encontró de nuevo, caminando entre la arena como si nada hubiera pasado. Fue un redescubrimiento que conmovió al mundo científico. Un recordatorio de que la vida, incluso cuando creemos haberla perdido, a veces solo está esperando en silencio. Hoy, los investigadores siguen su rastro en los alrededores del río Derwent. Han identificado menos de 100 individuos y trabajan en proyectos para reproducirlos en cautiverio y restaurar su hábitat natural. Cada pequeño paso del pez mano rosado es un símbolo literal de la persistencia. No nada con rapidez, no escapa con gracia, simplemente avanza despacio, constante. En su caminar torpe hay una lección de humildad. La naturaleza no siempre corre hacia adelante. A veces se arrastra, pero nunca se detiene. El pez mano rosado nos habla sin voz desde el fondo oscuro del mundo. Nos recuerda que la belleza no necesita grandeza, que la vida puede reinventarse incluso entre las sombras. En cada paso diminuto hay una afirmación. La existencia continúa. Y en el corazón del océano, un pequeño pez camina como quien custodia un secreto ancestral. Quizás su andar lento sea un mensaje para nosotros, que no todo debe moverse rápido, que incluso en la quietud hay propósito. En la inmensidad azul, entre la vida invisible y el silencio del agua, el pez mano rosado sigue caminando, recordándonos que, mientras haya movimiento, aún hay esperanza. En cada rincón de la Tierra, desde las montañas de Vietnam hasta las aguas heladas de Tasmania, la vida sigue hablando, aunque ya casi no la escuchemos. El axolote que se rehúsa a envejecer, la mariposa de cristal que se vuelve invisible para sobrevivir, el orangután de Tapanuli, que aún canta entre los árboles que se desvanecen, el okapi, fantasma del bosque africano, el dragón azul, joya viva del mar, el kakapo, que canta en la noche por no extinguirse, el saola, espíritu oculto entre la niebla, el pingüino tropical luchando contra el calor del mundo, el gato de Payas, guardián del silencio, y el pez mano rosado que camina en la oscuridad del océano. Cada uno de ellos es una historia, una chispa de resistencia en medio del olvido. Y juntos, forman el eco de algo más grande que nosotros mismos. El planeta no nos pertenece, solo lo habitamos por un instante como huéspedes en una casa que respira. Cada especie perdida es una palabra menos en el idioma con el que la Tierra nos habla. Pero mientras existan quienes miren, quienes escuchen, quienes protejan, habrá esperanza. Porque en los ojos del axolote, en las alas transparentes de la Greta Otto, en el caminar del pez rosado, late un mismo mensaje. La vida
nunca se rinde. Estos son los animales que el mundo olvidó, pero que aún nos recuerdan quiénes somos.